Señor, gracias Señor que nos permites un día más de vida. Gracias porque tu bendición y tu presencia está con nosotros, los que hemos confiado en ti. Y Señor, reconocemos que dependemos de ti. Sabemos que tu palabra es espiritual y hay que discernirla espiritualmente. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obra poderosamente en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para ayudarnos a absorber tu verdad y también de vivir y practicar todo lo que estamos aprendiendo. Dios, ayúdanos. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como saben, estamos viendo la carta de Pablo a los Colosenses. Si ha visitado a ellos o no, no sabemos, pero por algunas indicaciones sabemos que más fue la obra de uno de sus discípulos de Éfeso, que es lugareño de Colosas, que llevó la palabra a esta población. Y pasando un tiempo, tenía ciertas preocupaciones por la congregación nueva en Colosas. Entonces este discípulo, Epafras, fue a Roma. No sabemos si fue encarcelado con Pablo o si simplemente fue a visitarle, pero sí, Pablo responde a todas sus inquietudes por una carta, porque había infiltrado el legalismo judío, el gnosticismo de los griegos, y también el misticismo y el paganismo, el culto a los ángeles y estas cosas. Entonces Pablo les manda una carta estableciendo fuertemente de que Cristo es Dios. Cristo fue en el comienzo, todo fue creado por Él y para Él. Y vimos que Él fue partícipe en la creación del universo mismo. Así que Cristo no apareció en el nacimiento virginal de María. Vivía siempre, es eterno. Y no hay comparación con los otros dioses y las otras creencias. Y Pablo está estableciendo esto muy claramente, y establece lo que vimos en los versículos 1 al 4 del capítulo 3 de Colosenses. Establece nuestra posición en Cristo, resucitado o crucificado juntamente con Él, resucitado juntamente con Él. Hemos muerto en Él y nos dio una vida nueva. Y cuando medito sobre lo que debemos rescatar de esta escritura de Pablo, retrocedo para pensar cuál es el plan de Dios para su creación. Y si vemos desde Génesis, el primer capítulo dice: reproduzcanse, multiplícanse, llenen la tierra, domínala o sujuzgarla. Y pone el hombre sobre las plantas, sobre los animales, los peces y sobre todas las cosas. Pero en todo esto, Dios está diciendo que quiero que crean cultura, que sean una cultura que conoce a su Dios. Y definitivamente la relación entre Adán y Eva y su relación con Dios, caminando con Dios en el huerto, y la comunión que tenía con Dios, era lo que Dios deseaba para todos. Pero sabemos que eso fue arruinado por el pecado y sufrimos las consecuencias de todo ello. Pero Dios después escoge un hombre, Abraham, y dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no
no abandonó su propósito de bendecir a las naciones, de crear sociedades firmes en Él, guiados por Él, aún con la interrupción que era el pecado. Entonces nos da el ejemplo de Israel, un pueblo escogido, no un pueblo exclusivo, un pueblo escogido como instrumento para dar el conocimiento de Él a todo el mundo. Un pueblo que vivía diferente, un pueblo que era separado, santo, separado, apartado para Dios, y vivía diferente de los pueblos alrededor, los pueblos paganos, y creo que estos pueblos podían admirarse del Dios de los hebreos, del Dios de Israel. Y entonces, aunque Israel tenía como una montaña rusa, tenían sus tiempos con Dios y les iba bien, y tiempos de abandonar a Dios les iba mal, y sucedía y repetía esto en todo el Antiguo Testamento. Pero con Cristo, Dios dio a su pueblo algo especial, la fuerza y la posibilidad de vivir según su voluntad. La fuerza y la voluntad de combatir contra la carne por el Espíritu Santo que fue dado a los creyentes, a los que aceptaron a Él. Y en Colosenses y muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de estar en Cristo. Entonces los que están en Cristo nuevamente tienen la posibilidad de ser este pueblo escogido por Dios. No de reemplazar a Israel, pero de ser incluido en las promesas a Israel. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer hasta hoy, y con nosotros, con Yesum Casa de Dios y con todas las congregaciones que invocan a su nombre, porque Dios tiene una sola iglesia. Y entonces Dios está queriendo reestablecer esto en Cristo. Y nosotros somos partícipes de este plan y proyecto de ser este pueblo que sea luz, porque si bien la palabra dice que Jesucristo es la luz del mundo, Cristo dijo, y ustedes son la luz del mundo. Y no se esconde esta luz, ¿no? No se esconde esta luz. El pueblo es la luz. Entonces, este pueblo tiene una misión de honrar a Dios, de representar a Dios, representar a Cristo, y nos dio la facultad y la potestad y poder para hacerlo, porque en la carne es imposible. Si no aceptamos la oferta de Cristo y si no nos convertimos a Cristo, no tenemos la posibilidad de agradarle, pero sí en Cristo nos da la facultad de hacerlo. Pero también tenemos la facultad de desobedecerle y no representarle bien. Entonces, Pablo da algunas instrucciones claras, y lo que puse por título de este mensaje es las implicaciones de nuestra unión con Cristo, nuestra responsabilidad, nuestra respuesta. Porque en los primeros 4 versículos hemos visto que hemos resucitado con Cristo, que hemos muerto con Cristo, y eso representa el bautizo de morir, ser sepultado y levantarse del agua en representación de una nueva vida. Es simbólico, es una muestra de lo que debiera haber pasado en nuestro interior, en nuestro corazón. Nos dice que Cristo es nuestra vida, nuestra vida. Por eso Pablo podía decir, y debemos decir, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta nueva vida espiritual se ve
por el fruto del Espíritu, pero dice que esto está escondido en Cristo y será manifestado después. Seremos manifestados tal como somos, la persona espiritual, cuando partimos de este cuerpo y estemos con Él compartiendo o estando con Él en gloria. Entonces, por eso en los primeros 4 versículos del capítulo 3 dice, por tanto, entendiendo esto, entendiendo nuestra posición en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es una esperar en Cristo ocioso, es simplemente un cambio de prioridades, de entender que somos peregrinos y que esta vida no es todo, aunque Dios no tiene problema si avanzamos. Él nos insinúa de que debemos desarrollar, progresar y crear cultura. Dios no tiene problema en eso, pero también nos dice que nuestra prioridad debe ser Él en el primer lugar. Entonces debemos vivir esta realidad. Entonces, lo que Cristo hizo es obrar lo imposible en nosotros, de hacernos nacer de nuevo, y debemos responderle las implicaciones de esta unión con Él. Y nos dice, y vamos a comenzar la lectura en Colosenses 3:15 y llegaremos hasta 3:5 y llegaremos hasta el 15, donde dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Acordar que estamos en Coloses y estamos viendo la carta a los colosenses. Y en las culturas en toda la región tenía sus templos de prostitución, y en realidad en el paganismo era bastante bien aprobado una vida totalmente lo que nosotros llamaríamos inmoral. Para eso era lo normal para ellos. Sus dioses paganos eran tranquilos con todo esto. Entonces tenían que cambiar. Nacieron de nuevo, pero tenían que arrancar las raíces de estas cosas aún de su ser. Entonces, cuando dice, haga morir pues, el pues refiere a lo que vimos antes en los versículos anteriores de nuestra posición en Cristo. Entonces, haga morir pues por lo que ha pasado, lo que Cristo hizo en nosotros. Cristo es el todo y nuestra mirada debe estar en Él. Y dice, hagan morir a las cosas que son contrarias a nuestra identidad con Cristo, y nos dio una lista. En esta nueva identidad en Cristo debemos hacer morir estas cosas en nuestra vida, ¿no? Comenzando con fornicación, etcétera, la lista. Entonces, de hacer morir, la palabra griega es la palabra que usamos para necrosis, ¿no? Necrosate. Necrosis, ¿no? Es una palabra muy fuerte, de hacer morir. Es algo que el creyente nacido de nuevo debe hacer. Porque en la salvación, donde no participamos en la gracia ni la misericordia de Dios, en la salvación Dios es quien hizo todo a favor de nosotros, no hemos contribuido nada en Él, excepto reconocer que Cristo es el Señor. Dios hizo todo para nuestra salvación. Pero en la santificación o en la caminata después de ser salvo es como punto de partida. Y Dios dice,
en su palabra de que hay una responsabilidad humana para responder a Dios. No para ganar la salvación, pero debemos responder a Dios para vivir como luz en un mundo que abrazó las tinieblas, de ser diferentes, de ser este pueblo santo y apartado para Él. De representar a Cristo no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras vidas. Entonces, esto es una palabra muy fuerte de hacer morir. Es una palabra imperativa y que significa mata pronto o completamente, de una sola vez. Y es muy radical. No simplemente suprimir o controlar los actos y cuidar las actitudes perversas. Está hablando de matarlos de una vez. Significa eliminar, exterminar completamente la vieja forma de vivir, que era prevalente entre ellos, pero también en nuestra sociedad. Y cuando dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, todas esas palabras que vamos a ver en este versículo en particular, todos están viendo su significado en el griego, en el original. Todos están tomando el contexto de pecados sensuales, dirigiéndose a esta problemática en la sociedad de los colosenses. Y cuando dice en ustedes o en vosotros, significa en sus miembros, en su carne. Entonces es una lucha de todos los días, porque hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y nos dio el poder, como dice en otros lugares, de pelear contra esas cosas en el poder de su fuerza, en Él, ¿no? Entonces el no creyente no tiene acceso a este poder. Debemos fortalecernos en el poder de su fuerza para combatir contra los apetitos de la carne. Como se ve en el último versículo de Colosenses 2, que todas esas prácticas religiosas que mencionaban tienen buena apariencia de religiosidad, digamos, de piedad, pero dice no tiene nada para combatir los apetitos de la carne. Entonces nos está dando un reto, pero también nos está señalando la fuente del poder para hacer y vivir lo que Él está diciendo. Entonces Pablo nombra algunos pecados prevalentes que prevalecen ahí en Colosas y los enumera para que alguien no diga, no sabía que eso era pecado, ¿no? Porque eso es lo que uno diría hoy día, ¿no? Todo es lícito y aunque no conviene. Y lo primero que menciona en este versículo, y vamos a pasar más tiempo con esto que los otros que siguen, el primero es fornicación, y es una palabra para hoy, que significa la inmoralidad, y viene de la palabra griega porneia. De esto sale la palabra pornografía. Y era importante en ese tiempo porque la prostitución era común en esa cultura y en la antigüedad y muy bien aprobado y era normal en el culto pagano. Pero la fornicación incluye el adulterio, el incesto y todo pecado contra la naturaleza sexual o sexo fuera del matrimonio o fuera de lo natural creado por Dios. Pero quiero detenerme aquí un poquito porque creo que este tema es muy importante de la pornografía. Porque quiero enfatizar cuán destructivo es esto para la iglesia, para los matrimonios, para los jóvenes, para los adolescentes y todos sus problemas. Y solo quiero mencionar algunas cosas. Tenía una lista demasiado grande sobre esto, más de la Asociación Americana de Psicología
algunos de la Universidad de Oklahoma, algunos de la Universidad de Cambridge, pero solamente los he mezclado para no perder mucho tiempo, pero quiero invertir lo necesario para decir que cuán destructivo es eso en este tiempo, y las estadísticas de los que participan no libera a los que están en la iglesia, ¿no? Y probablemente viendo las estadísticas, realmente deben haber una cierta cantidad de personas aquí mismo, y los que están escuchando, que están luchando con esto o están siendo afectados por eso. Y algunas cosas que produce eso, bueno, algunos estudios dicen que duplica la posibilidad del divorcio. 68% de los abogados de divorcio señalan la pornografía en línea como un factor significativo en el divorcio. ¿Por qué? Porque destruye la confianza, porque va acompañado por el secretismo, ¿no? de los secretos, de guardar secretos. Y sabemos que la confianza es un pilar muy fuerte para el matrimonio. Entonces, si hay secretos, eso estorba la relación. Es egoísta, produce insatisfacción matrimonial, porque las personas viven fantasías que no son nada alineadas con la realidad. Destruye la autoestima de uno mismo y de su pareja, porque siempre hay la comparación con los modelos y lo fantasioso y todo. Entonces produce más insatisfacción, porque la mentira es que algunos dicen, no, eso nos va a ayudar en nuestra relación. No, produce insatisfacción, ¿no? En el matrimonio y en la relación, porque siempre está comparando con algo que no es real. Degrada a las mujeres, porque los hombres ven a las mujeres como objetos, y en mucha de la pornografía las mujeres son dominadas o abusadas por placer, ¿no? Incrementa la infidelidad matrimonial en un 300%. La infidelidad, porque uno está buscando cómo hacer lograr su fantasía que no es ni real. Pero la pornografía incrementa la infidelidad matrimonial en un 300%. Está vinculada con la depresión, el estrés y la ansiedad. Y esto es interesante, que del estudio de los científicos de la Universidad de Cambridge, que estudiaron el cerebro de los adictos a la pornografía, y dice que estudiando el cerebro de los adictos a la pornografía, que han descubierto que se ven exactamente iguales que los adictos a las drogas. Se ve exactamente el cerebro de uno que consume pornografía o es adicto a la pornografía como uno que es adicto a las drogas. Y es tan difícil de librarse de eso como de las drogas. Mientras el alcohol y la droga piden más y más, la pornografía pide algo más perverso y más perverso. Entonces, está muy ligado a la violencia. Está muy ligado al crimen, a las violaciones, al abuso infantil y también el trata y tráfico, ¿no? Los niños son secuestrados y robados para eso, porque la gente consume esto, y la pornografía juega un papel en mucho de esto y en los crímenes y todo eso, y es un gran peligro para la sociedad. Entonces debemos prestar atención. No es un pecado inocente en secreto que no afecta a nadie. Realmente afecta a la sociedad. Por eso su hijo o su hija no puede andar por la calle a solas, porque la sociedad es perversa, ya.
y perversa por consumir esto. La pornografía en los adolescentes y en jóvenes resulta o produce el hecho de que ya no saben cómo relacionarse con una pareja cuando se enamoran, porque sus expectativas y su mente contaminada no saben cómo relacionarse y realmente les va a perjudicar un montón y medio si es que se casan. Les va a perjudicar y va a perjudicar a su pareja y no sabe cuánto daño causa esto. Por eso es una advertencia de Pablo, es una advertencia nuestra también, ¿no? Porque también es destructivo para el individuo, también el soltero, también el casado. Y también perjudica tremendamente la misión de la iglesia de ser luz, tremendamente afecta la misión de la iglesia porque yo no creo que un creyente que consume mucha pornografía pasa mucho tiempo orando o pasa mucho tiempo leyendo la palabra. Va a decir, no, por tema de conciencia dirá, no, entonces muchos abandonan la iglesia, dicen, bueno, no, como mi conciencia está medio negra, entonces no siento bien con Dios, entonces mejor me alejo. Entonces se aleja de la palabra, y se aleja de la oración, y se aleja de la fuente que podría rescatar y restaurar su vida. Y por eso es tan importante y es tan peligroso, porque hasta los niños pequeños y adolescentes y todos, y bueno, también para personas mayores, ¿no? Que se meten en eso, pero ya son capísimos en ocultar su navegación por internet y de borrar y quitar historiales. Entonces, es un peligro y es complicado para los padres. Yo creo que los padres simplemente no pueden controlar todo el momento que uno está en el internet, porque con un clic ya estás. Pero sí pueden explicar por qué no debe meterse en eso, porque realmente le va a colocar películas en su mente que no va a poder borrar. Después de haber arrepentido y orado y todo lo demás por el daño que hace, no va a poder borrar estas cosas. Por eso es sumamente importante y quise tomar por lo menos estos pocos minutos para recalcar esto. Peligro, cuídense, huyan, ¿no? Corren, si están en eso, corren, buscan ayuda si llega a un nivel complicado. Pero eso no es compatible con una vida en Cristo y te está destruyendo, aunque como todo lo que ofrece el diablo tiene su gustito en un momento, su atracción, la droga también, el alcohol y todas esas cosas, tiene su atractivo en su momento, pero te atrapa y te esclaviza y te lleva a un lugar donde nunca hubieses querido llegar. Entonces, si una persona escuchó este mensaje hoy sobre esto y toma decisiones, valió la pena invertir este tiempo en esto, ¿no? Porque es totalmente incompatible con la nueva vida en Cristo, pero la buena noticia es que en Cristo te va a ayudar a superar y salir de esas cosas, ¿no? Y algunas necesitan hasta un nivel más allá y necesita consejería en esto. Entonces, bueno, veremos las otras palabras en este versículo. Impureza. Y voy a dar las definiciones en griego. No conozco el griego, solamente sé cómo investigar y saber qué palabras dicen. Sé qué, pero no es para impresionar, porque no es impresionante mi conocimiento de griego, ¿no? Pero de impureza. De impureza habla de la mente, como les digo, todos esos 5 pecados que Pablo menciona, aquí está, él sacó las palabras griegas que están dirigidos al tema sensual, ¿no? Entonces, de impureza, habla de la mente, la inmundicia, lo vil, la falta de castidad,
suciedad moral que invada la mente. Y es más amplio que la fornicación y se aplica a varias formas de perversión moral, de impureza. Las pasiones desordenadas son los sentimientos fuera de la lógica y ética. Existen pasiones buenas. Uno puede ser apasionado por algo. No sé si es bueno ser apasionado por el fútbol y eso, pero son cosas más inocentes. Pero está hablando en este párrafo sobre los pecados prevalentes ahí en Colosas, ¿no? Entonces, más dirigido a la moralidad. Entonces, pasiones desordenadas son pasiones que no son gobernadas por el filtro del Espíritu Santo. Un desorden, ¿no? Obsesión o algo así, ¿no? Y Pablo dijo a Timoteo, mira, Timoteo, un tremendo discípulo de Pablo, gran amigo de Pablo, como su hijo. Y Pablo le dijo, huye de las pasiones juveniles. Aún este ministro impresionante, Timoteo, Pablo tenía que decirle, acuérdate de esto, huye de las pasiones juveniles. Entonces, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. En este contexto habla de concupiscencias o lujuria, deseo a lo prohibido, sabiendo que está mal y aún lo hace, ¿no? Esos son los malos deseos en este contexto. Avaricia, lo primero que pensamos cuando hablamos de avaricia es en dinero y bienes materiales, y eso sí es correcto. Pero también Pablo está hablando del deseo de tener más en el contexto de estas cosas de fornicación, de inmundicia, de pasiones desordenadas, de malos deseos. En este contexto está hablando aquí, ¿no? El deseo por todo lo que acabamos de mencionar. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Y sabemos que hay un peligro cuando es el más que deseamos. Cuando en ese sentido se convierte en un ídolo. Cuando deseamos algo excesivamente, cuando deseamos algo que va a ocupar en nuestras vidas el lugar que corresponde a Dios, entonces lo llama idolatría. Entonces es peligroso. La Biblia no prohíbe, digamos, el deseo de superar digamos, el tema económico o profesional o de ser previsor. Pero cuando hablamos de avaricia, estamos hablando de que cuando estas cosas buenas llegan a ser un ídolo y más importante que Dios. Por eso en Salmos 62:10, la segunda parte dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellos. Entonces, no es mal. Dios ha prosperado su gente, Abraham, David, Salomón. No estamos hablando de la doctrina de prosperidad de ninguna manera, pero para no satanizar, digamos, a alguien que prospera, porque hay personas que han prosperado y han abierto negocios y tienen 100 empleados y realmente son una bendición, o tiene 10,000 empleados y son una tremenda bendición, entonces no debemos castigarles por haber prosperado. Pero cuando la prosperidad llega a ser un ídolo más importante que Dios, cuando ponemos nuestro corazón en ellos, ya llega a ser algo peligroso. Entonces, sí, la Biblia habla de ser diligentes, de hacer las cosas con excelencia y todo ello. Pero también nos habla, porque habla de no ser ociosos, de no usar eso como excusa de ser ocioso, de que ya no quiero nada y que uno sea ocioso o flojo.
Pero entonces no es malo tener posesiones, pero es malo cuando las posesiones tienen a uno. No es malo si tienes posesiones, pero si las posesiones te tienen a ti, ya es idolatría. Está mal, está mal. Entonces, la idolatría en este caso es cualquier cosa que es más importante que Dios. Entonces, nos dio un versículo repleto de instrucción que son las implicaciones de nuestra unión con Cristo. De hacer morir estas cosas, eliminarlos completamente. No hagas alianzas con estas cosas, ¿no? Son totalmente incompatibles con los propósitos de Dios, totalmente incompatible para un pueblo que tiene que reflejar a Cristo y ser un pueblo santo. El versículo 6, Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellos. Esos pecados que son de la naturaleza sensuales, y era el problema en Colosas y también hoy. Y es la forma en que el mundo sin Cristo vive. Y Dios aborrece la vida controlada por lo sensual. Y Dios permite al hombre continuar en su pecado autodestructivo. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y hay que leer hasta el 32 para entenderlo completamente y el detalle, y no lo vamos a hacer, pero nos dice que la ira de Dios revela contra el cielo, contra esas cosas, y habla de los que deshonran entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Explícitamente habla del lesbianismo y del homosexualismo. En el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Dios permite. Si alguien decide darle espalda a Dios, Dios permite. Uno puede decir que soy libre de hacer lo que quiero, pero uno no es libre de escoger las consecuencias que vendrán por haber hecho lo que quiere, ¿no? Y nuevamente, la ira de Dios viene sobre estas cosas. Dios ama al pecador suficientemente para darle la oportunidad de huir de la ira, ¿no? Como dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos llegan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del que muere, ¿no? Consecuencia de su pecado, como dice su palabra. Pero tendrá sus consecuencias. Por eso Dios nos ama tanto y ama al mundo tanto que da la oportunidad de escapar de la ira. Pero si no escoges aceptar su oferta de escapar de su ira, entonces te caerá, ¿no? Si no aceptas y si no aceptas a Cristo, la salida de esas cosas, no hay otro escapatorio, ¿no? Y dice, sin Cristo, éramos culpables de algunas de esas cosas, si no todas. Pero está hablando de un nuevo ser. 1 de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías de disipación y abominables idolatrías. En Cristo, basta ya el tiempo. En Cristo, ya no. Entonces, estos pecados que hemos mencionado deben hablar del pasado del creyente, no de su presente.
1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Y bueno, eso nos golpea a todos porque dice no puede pecar, pero uno dice, pero Señor, creo que sí. Creo que sí puedo, ¿no? Pero dice, no practica el pecado, no es habitual, no es su hábito, no lo puede hacer con una conciencia limpia. Cualquier puede pecar, cualquier persona nacido de nuevo puede pecar, pero no si el pecado es habitual. Si puede pecar con completa paz, entonces tiene que cuestionar si realmente es salvo, si está en Cristo. Porque todos podemos pecar, pero no debe ser así. Pablo está diciendo avanzar, dejar esto atrás, ¿no? El que no practica, el nacido de nuevo no practica el pecado, no puede estar constantemente en esto. Y si está constantemente en el pecado, entonces hay que cuestionar si ha nacido de nuevo. Así que las implicaciones de nuestra unión con Cristo requieren cambios. En el versículo 8 dice, pero ahora dejan también ustedes todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, y no se mienten los unos a los otros. Dejar significa abandonar todas esas cosas. Y el contexto es, y el significado es de como quitar la ropa sucia, los harapos inmundos, y vestirte de la ropa nueva, ¿no? El pecado que hemos visto anteriormente era contra el cuerpo. Y esta lista que acabamos de ver aquí, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y la mentira, son cosas que dañan a otras personas. Si vamos a ser una comunidad, si vamos a ser un pueblo que honra a Dios, tenemos que dejar de hacer las cosas que perjudican la armonía y la comunión entre hermanos, ¿no? Esos pecados, los primeros tres, hablan del temperamento, el mal carácter, el mal genio, ¿no? Hablando de la ira, que es una emoción intensa de enojo que puede llevar a la agresión o la pérdida de control, ¿no? No está hablando de la ira santa, que cuando uno realmente está molesto por las abominaciones que las personas hacen contra Dios. Pero la ira es una emoción intensa de enojo que puede llevar a la agresión, ¿no? O la pérdida de control. El enojo similar a la ira, pero puede ser una reacción más inmediata y menos intensa ante una situación agradable. Malicia es la intención de causar daño o perjudicar a otros, ya sea de manera física, emocional o espiritual. La malicia daña a otros. Y los otros pecados que continúan salen de la boca. Pero si salen de la boca es porque están en el corazón, según Jesús. La blasfemia son expresiones ofensivas contra Dios o lo sagrado. También puede referirse a hablar mal de otras personas con calumnias o insultos. La blasfemia. Palabras deshonestas, lenguaje vulgar, ofensivo o engañoso que no edifica ni respeta a los demás. Similar a la mentira, que viene de la palabra pseudeste del griego, donde sacamos la palabra pseudo, ¿no? Como pseudo maestro, pseudo profeta, ¿no? El falso. Y eso habla de pronunciar falsedad o engaño, ¿no? Y enfatiza la importancia
Pablo en esto de enfatizar la importancia de la honestidad y transparencia en las relaciones, ¿no? Reflejando el carácter renovado de quienes han sido transformados por Dios. Entonces, hemos hablado de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, rápidamente, pero creo que es entendido que son estas cosas, ¿no? Y debemos reemplazar esas cosas por una vida de sinceridad y verdad en Cristo. Porque nada de eso es compatible con un verdadero cristiano. Y Pablo nos reta a despojarnos del viejo hombre en cada área de la vida. Actos físicos, pecados de la mente, pecados del corazón y lo que sale de la boca. Y Santiago habla bastante de la lengua, ¿no? Y dice, el que no refrena su lengua engaña su corazón. Porque con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hermanos. Entonces, habla de esos pecados. Colosenses 3:9, la segunda parte dice, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Despojando el viejo hombre, nuevamente está hablando de revestirse de nuevo. Frase común de Pablo para el cambio de la ropa que hemos hablado sobre el dejad, ¿no? De quitar lo viejo y revestirse del nuevo en Cristo. Renovando hasta el conocimiento, que es un deseo de conocer a Cristo más, de conocer a Dios más y desear su palabra. Conforme a la imagen del que lo creó, en el principio Dios nos ha creado a su imagen, pero después del pecado hemos sido creados a la imagen de Adán, que era fallado. Aunque tenemos rasgos y rastros y rasgos del nuevo, porque hay personas que pueden ser altruistas, ¿no? Generosos, misericordiosos, y ofrecen mucha caridad. Hay rastros de la imagen de Dios en nosotros, pero todo fue distorsionado por el pecado y todos pecamos y estamos destituidos de Dios porque hemos sido afectados por eso. Pero Dios quiere restaurarnos en Cristo, porque en el primer Adán nos hemos vestido del viejo hombre que debe ser despojado, ya que somos creados a la imagen de Dios, del segundo Adán, que es Cristo. Debemos despojarnos del uno y vestirnos del otro. El 11 dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. El hombre nuevo forma parte de esta nueva familia, que es la intención de Dios. Una familia que anda diferente. Y no hay favoritismo para razas, ni nacionalidad, ni clases, ni cultura, ni etnia. No hay distinción de personas en esta nueva familia. Es lo lindo del cristianismo porque nos ponen todos al mismo nivel. Nos coloca a todos en el mismo nivel. Porque el hombre nuevo es modelado según Cristo y rompe las barreras que separan a las personas dentro de la sociedad, ¿no? Incluye el bárbaro como un ejemplo extremo, y los escitas eran considerados mucho más salvajes que los bárbaros y más primitivos y despreciados por los griegos y los romanos. Y también había una barrera poderosa entre el esclavo y el libre. Todas esas barreras existían en el antiguo mundo romano, ¿no? Pero Pablo enfatiza de que el evangelio es para todos, sin importar el origen ni la condición de la persona. Entonces, son las implicaciones de nuestra comunión con Cristo. Ya somos unos, ya
El tema del racismo no debe ni afectarnos, no debe ni existir entre nosotros, ¿no? Versículo 12 dice, vístense pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. La mayoría de estos están en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5, ¿no? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son fruto, es el fruto del Espíritu. Vístense pues del fruto del Espíritu, ¿no? Que eso sea nuestra característica, ¿no? Y porque es bendición para uno mismo, para su familia, para la sociedad, y de vestirnos de esas cosas avanza en los propósitos de Dios para tener este pueblo que refleja quién es Cristo. El 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El perdón es el ABC del cristianismo, ¿no? Cuando alguien dice, no puedo perdonar, no puedo, yo digo, bueno, ¿no? ¿Qué dice Dios? ¿No? Si no perdonas, Dios no te perdona, entonces estás en una posición muy complicada, ¿no? Eso es parte de esta nueva familia, ¿no? Y en el 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Nuevamente, el fruto del Espíritu, pero no solamente en nuestros archivos de teología, debe ser manifiesto todo esto en nuestras vidas, ¿no? Claro que todos estamos en un proceso. Y el 15 dice, y la paz de Dios gobierne sus corazones, y a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Solo tendremos paz revestido de nuevo, haciendo la voluntad de Dios en esto, haciendo morir esas cosas, viviendo diferente, ¿no? Solo tendremos la paz de Dios que gobierna nuestros corazones en esta comunión con Cristo, ¿no? Y el propósito es de tenernos en un solo cuerpo que piense, tiene el mismo sentir, que piense lo mismo sobre las cosas de Dios y procura vivir conforme a su voluntad. Así que algunas cosas como resumen, así unas ideas que yo rescato de esto es como Israel tenía que haber sido diferente, santo y apartado de los otros pueblos. También el cristiano debe ser diferente, santo, apartado para Dios y separado del mundo. Su mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, aunque tenemos que vivir en esta tierra, ¿no? Un pueblo guiado por Dios. Cristo vino a rescatar todo lo que perdimos en el huerto de Edén y la comunión de Adán y Eva antes de la caída. La comunión con Dios. Cristo vino para restaurar esto, para que seamos un pueblo guiado por Él. No guiado por el hecho de que ya nosotros conocemos o tenemos el conocimiento del bien y del mal, entonces ya no necesitamos a Dios. No esta actitud. Más bien, Dios quiere volver a guiar a su pueblo. Cristo lo hace posible. Lo que la vieja naturaleza no podía hacer para nosotros. Y cuando vimos algunas de las cosas como las obras de la carne, si uno ve la lista en Gálatas 5, realmente son cosas que destruyen las relaciones. Si uno revisa la lista de las obras de la carne en Gálatas 5, va a ver que cada una de esas cosas destruyen la familia, destruyen la persona, destruyen la sociedad y destruyen todo lo que es precioso para Dios. Y por eso Dios lo odia. Y por eso Dios nos dio una salida para no vivir según esto. Y nos dio todo esto. Toda la lectura que acabamos de ver nos dio todo esto no como una sugerencia ligera, ¿no?
Como dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de los hijos, sobre hijos de desobediencia, ¿no? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces Dios nos dio una salida. En otro tiempo andábamos en esas cosas, algunos, si no todos, pero ya tenemos que despojarnos de esto. Y si hemos muerto con Cristo, el viejo hombre también ha muerto, aunque todo momento está reclamando volver, tenemos que poner el nuevo. La comunión con Cristo, vestirnos del nuevo. Dice, renovando renovando, poniendo la nueva naturaleza. La escritura aquí dice renovando, que habla de un proceso. Sé que es un proceso, es difícil, ¿no? Para algunos dejar algunas cosas, para algunos es instantáneo algunas cosas y pelean con otros. Y para otros es fácil de abandonar esas cosas, con lo cual pelea el otro, pero lucha con nosotros. Entonces es un proceso, pero Dios espera que hagamos morir. Es una responsabilidad de nosotros. Nos está pidiendo ser radicales en esto. Así que debemos ser radicales en esto, hacerlo morir, ser intolerantes, de odiar lo que a Dios le odia, ¿no? Así que la unión con Cristo implica esto, de hacer morir esas cosas. Es nuestra responsabilidad en el poder de su fuerza, en Cristo, porque sin Cristo no creo que tenga mucho éxito en esto, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que si nos esforzamos en la unión con Cristo, nuestra unión con Él, vamos a tener menos problemas con el pecado. Mientras más cercanía a Cristo, mientras más andes con Él, más andes en su palabra, más le conoces, más tienes la realidad de su presencia aquí de cerca, entonces el pecado se ve como una muy, muy mala decisión, una muy, muy mala opción. Pero si Cristo, como decía creo que Primera de Reyes, ¿no? Con el desafío de Elías, no, Dios, Elías decía, grita más rápido, quizás sus dioses están de vacación, de viaje, y grita más y más. Nuestro Dios no está de vacaciones ni de viaje, está presente en todo momento. Y eso, si tenemos esta realidad, el pecado se ve como una muy mala opción, y eso nos da la fuerza de decir no, y de no entretener esas cosas que muchas veces comienzan en la mente. Es decidir, es comenzar, y si comenzamos en serio de arrancar todo esto radicalmente, podemos contar con la ayuda del Señor. Y si uno no quiere, como dice en Romanos 1, bueno, como no querían hacer caso, ya les ha dejado hacer lo que les viene en gana, pero sufrirán las consecuencias, ¿no? Entonces no tenemos que buscar lejos. Si estás en Cristo, Él está en ti y tú estás en Él. Él está en mí, yo estoy en Él. Y eso me causa mucha esperanza, mucho gozo, y me da una salida. Me da esperanza de que Dios no está poniendo algo imposible de alcanzar. Con eso les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y dar las gracias a Dios. Queremos dar las gracias a Él. Si está luchando con algunas de esas cosas, búscanos. Algunas cosas requieren consejería, ¿no? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y si no conoces a Cristo, los brazos de Él están abiertos para recibirte. Pero tú tienes que reconocer tu condición de que eres pecador
que no puedes alcanzarle, ni agradarle, ni ser salvo por sus propios esfuerzos, ni deseos, ni caridad, ni buenas obras. Solamente en Cristo. Cristo quiere ser tu sustituto, quitar tu pecado y darte una nueva vida en Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque nos amas tanto, que nos das instrucciones tan claras sobre las implicaciones de ser nuevas criaturas en Cristo y cómo debemos conducirnos. Y no solamente nos muestras cómo debemos conducirnos, nos ayudes a hacerlo, nos das la fuerza, el poder de tu fuerza para hacer lo que naturalmente no haríamos nosotros. Gracias, Señor. A veces me admiro por el hecho de que de alguna manera me has hecho entender que tú eres el Señor y yo no. Gracias, Señor, porque de alguna manera has penetrado esta cabeza dura para hacerme entender mi condición y cómo eres tú. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Vivo agradecido a ti, Señor. Te amo, te amamos. Queremos ser este pueblo que refleja tus propósitos y tu amor día a día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta semana que viene. Ayúdanos en esta tarde. Ayúdanos mañana y todos los días. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.